Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este lunes 14 de mayo de 2018. Un abrazo a usted que está con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. También la opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números habilitados para que ustedes participen: 2263-0023, 2264-9179. Los tiene ahora en pantalla. Antes de presentar a nuestro invitado esta tarde, les muestro a ustedes los temas que están en agenda, en redes sociales, también en los principales medios de comunicación en nuestro país. Lo que tiene ahora en pantalla es un tuit del Tribunal Supremo Electoral. Dice: el resultado de la diligencia de reconteo de votos arroja un total de 4.382 votos para Gana, 4.326 para Arena, 582 para el FMLN y 248 para el PCN. Está hablando el Tribunal Supremo Electoral de recuento de votos sobre la elección del 4 de marzo en la alcaldía, para la alcaldía municipal de San Francisco Gotera. Por eso está reiterando entonces en la parte final, dice, con eso se está atribuyendo como ganador al partido Gana. Eso ha ocurrido luego que la Sala de lo Constitucional ordenara al Tribunal Supremo Electoral la habilitación, o se abrieran todas las urnas de la Junta Receptora de Votos ahí en San Francisco Gotera y se hiciera ese proceso de conteo este día. Pues este día se ha confirmado entonces que la alcaldía ha sido ganada por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. El partido Arena se había atribuido ese resultado a su favor, pero ahora con el reconteo ese es lo que queda. Una diferencia poca porque son 4.382 para Gana y 4.326 para el partido Arena. En información que destacan los principales medios de comunicación impresos en el país, el diario de hoy dice: resueltos solo 4 de 34 feminicidios en abril. Las autoridades priorizan los casos mediáticos, investigadores del interior con pocos recursos. La foto destacada tiene que ver con la situación crítica que está viviendo Nicaragua, que ya lleva prácticamente cerca de 50 jóvenes asesinados en el marco de la represión que está sufriendo la sociedad civil en ese país. Titula la fotografía principal: Nicaragua bajo fuego. Esta es la información de interior. Dice: miles se rebelan en Masaya contra la represión de Daniel Ortega. En información local, índice de progreso social que potencia la atracción de más cooperantes. Este es un informe que prepara anualmente la Fundación POMA en nuestro país. Los migueleños que resienten la falta de obras de mitigación en la avenida Roosevelt. La importante vía sigue anegándose durante las tormentas. Hasta el momento no se han realizado obras de mitigación, dice el primer párrafo de esta nota de Iliana Ávila. Las tormentas del fin de semana dejaron en evidencia la necesidad de obras de mitigación sobre la calle Chaparrastique, que conecta en la avenida Roosevelt y trae consigo desde la falda del volcán grandes cantidades de agua que hacen que se inunde la arteria principal de San Miguel. Esto sobre todo porque, si ustedes se recuerdan, hace un par de meses atrás, un poco antes de las elecciones, fue habilitada esa vía, fue rehabilitada más bien, y se prometía que ese problema de inundaciones se había resuelto en más del 60%. Pues bien, la prensa gráfica en su portada este día: Fumilenio 2 está en un momento crítico, falta de reformas ponen en riesgo el proyecto por $10 millones. La foto destacada también: Nicaragua marcha, las movilizaciones diarias que ocurren en ese país. Ahí está el detalle de Fumilenio 2 en situación crítica por no cumplir los plazos. El director ejecutivo ha pedido a la Asamblea Legislativa reformar el artículo 26 de la Ley de Caminos Vecinales, que es un requisito legal para poner en marcha proyectos de asocio público-privado. Esto tiene que ver también con la situación de las lluvias y los problemas que se generan en la avenida Roosevelt en la ciudad de San Miguel. La alcaldía de San Salvador que emite acuerdo para retiro voluntario de empleados. Las exportaciones que crecieron 3.1% en el primer trimestre. Sin embargo, al compararlas con el mismo periodo de 2017, hay una considerable disminución en el dinamismo de las ventas al extranjero. La versión de la prensa árabe y la sección económica. Diario El Mundo dice: obispos de Nicaragua convocan a diálogo nacional para el miércoles. Y en ese contexto hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido invitada por el gobierno de Daniel Ortega a visitar ese país. Aquí está la portada de Diario El Mundo: crimen provocó pérdida del 9.5% del Producto Interno Bruto en 16 años. El Fondo Monetario Internacional advierte que la actividad criminal le hizo perder a El Salvador el 9.5% de su Producto Interno Bruto entre 1999 y 2015. Ahí está el detalle también de esa información, que la estaremos analizando también en la entrevista de esta tarde. El Fondo Monetario dice que apoyo a los jóvenes en riesgo es crítico para combatir
el crimen. Aquí es el seguimiento también de la nota sobre el Fonmilenio 2, que los fondos son claves para el socio público-privado y siguen en la incertidumbre. Los candidatos del FMLN que piden unidad y alianzas, las primarias del FMLN que dividen a dirigencia y funcionarios, el hermetismo en la comisión electoral por un nuevo padrón. Se supone que alcanzará los 32.845 registrados o inscritos. Rodolfo González, magistrado de Sala de lo Constitucional, dice: pusimos al país a hablar de la Constitución de la República. La iglesia que reclama resolver el asesinato de sacerdote, el padre Vázquez, que fue asesinado el Jueves Santo de abril pasado. Esta es una carta donde se está invitando del gobierno nicaragüense para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda visitar ese país. Aquí está ampliándose esa información también. Es una carta que la firma Denis Moncada Colindres, ministro de ese país. Lo que decía en su momento Luis Almagro, donde se confirmaba oficialmente de la invitación a que se visitara Nicaragua de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, esta tarde queremos agradecer que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes. El gusto es mío, William. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que varios temas en agenda. Roberto, para comenzar, hay uno que creo que vale la pena analizarlo y tiene que ver con la situación que está viviendo Nicaragua, a la luz también de las repercusiones que puede tener la inestabilidad. Desde luego, siempre se ha hablado de los países de Triángulo Norte con problemas serios, complicados en el tema de seguridad pública: Honduras, Guatemala, El Salvador. Ahora Nicaragua sufre una situación particular, no es necesariamente de, bueno, no sé cómo llamarlo, delincuencia común, porque sí hay delincuencia común en todo esto al final, pero ahora alentado desde el Ejecutivo, desde el gobierno de la administración de Daniel Ortega. A ver, poniendo en perspectiva el tema, ¿qué finalmente es lo que está pasando entonces en Nicaragua? ¿Cómo se puede ver desde El Salvador y desde FUNDE esta situación? Hay que ponerla primero en contexto de lo que está pasando a nivel mundial en estos tiempos, y es que por un lado las nuevas formas de la dictadura han adoptado disfraces de democracia. ¿Sí? Ya no es la dictadura pura y dura de los militares de la época de los 70, por ejemplo, ¿no? Sino que ahora las dictaduras utilizan las elecciones, utilizan las instituciones democráticas, pero para controlarlas, y en esa manera pueden ejercer, digamos, esa práctica. Y hemos ido viendo cómo este esquema va teniendo dificultades, sobre todo en los países que de alguna manera optaban por esa vía, incluido Nicaragua, que se pensaba que había esa aparente calma. Venezuela era quizá el foco de atención, y cómo pues todo lo que era el llamado socialismo del siglo XXI fue retrocediendo, después de que se creía que era la gran alternativa. Pues digamos, eso se sepultó prácticamente, ni se habla siquiera de socialismo del siglo XXI, y son pocos los países estables. Quizá Bolivia es el único que más o menos tiene cierta estabilidad, pero el resto de países, digamos, ha habido retrocesos en Brasil, en Ecuador, en Argentina, y digamos este tal socialismo, que eran estas dictaduras disfrazadas, pues han tenido su declive. Llegamos entonces a Centroamérica, donde Nicaragua no es la excepción, es parte de ese esquema. Es el que venía de alguna manera sobreviviendo en gran parte, como yo dije en una ocasión, en varias ocasiones, de que ese tal socialismo era viable en la medida que el precio del barril se mantenía más allá de los $100, porque buena parte del mantenimiento, esa estabilidad aparente en Nicaragua, se debía al financiamiento grande que tenía por parte de Venezuela. Una vez que eso no se puede sostener, ya el gobierno de Nicaragua pues empieza a apretar las tuercas y empieza a quitar determinados, beneficios que le daba a la población, a una población que con el mismo crecimiento de la economía nicaragüense fue desarrollando una capa media grande. Acordemos que Nicaragua también le dio mucho impulso a la educación, su población estudiantil es muy amplia, sus capas medias crecieron, y sabemos que este crecimiento de capas medias del estudiantado de alguna manera porta cierta rebeldía, porta cierta información que hace que conteste a estas
a estas dictaduras, ¿no? Y esa aparente estabilidad que se vivía por ese pacto que tenía con el sector privado, donde, ok, mire, usted aquí van a tener todo, pero déjeme la democracia a mí, ese esquema, pues tarde o temprano, como digo, las dictaduras se tienen que quitar los disfraces y enfrentan, pues digamos, a las poblaciones como se está dando ahorita. Sí, ¿no? y precisamente quería llegar, Roberto, un poco a ese análisis, porque bueno, hay como varios niveles, ¿no? Uno es justamente, y me interesa que profundicemos un poquitito más en este segmento, y es, por ejemplo, cómo se plantea, o sea, en qué momento Nicaragua llega a esa situación. Los días tiene que ver también con una situación de complacencia de algunos sectores. El papel que ha jugado cierto sector del empresariado en ese país, desde acá también se ha criticado, ¿no? Por el nivel de complacencia, como yo hago la parte política, los dejo hacer a ustedes el negocio, pero no me toquen a mí en términos de la administración política de este país. Claro, desde acá en el país la ANEP había hecho ya planteamientos advirtiendo de que esa no era la mejor forma de fortalecer una democracia. La otra tiene que ver, Roberto, para cerrar un poco el análisis de dos elementos que me parecen esenciales, y es la participación de la sociedad civil, los jóvenes. Tal parece que los jóvenes, en este caso la sociedad civil en general, ha rebasado las expectativas de los partidos políticos. O sea, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dónde está el liderazgo de los partidos políticos en ese país? Entonces, como esos dos puntos. Los liderazgos de los partidos está bien disminuido, bien decaído, porque ha ido avanzando el distanciamiento entre la sociedad con los partidos políticos, que se siente la sociedad cada vez menos representada por los partidos. Y si vemos, hay nuevos agentes que intervienen en estas demandas de cambio. Lo vimos en Guatemala igual fueron el detonador fueron los estudiantes, en Egipto igual, entiendo que en Túnez también, y en Honduras, o sea, los estudiantes juegan un rol bastante detonador, acompañado indudablemente con ese crecimiento, como digo, de capa media urbana, que es más exigente, que es más intolerante a determinadas formas, y una generación que ha vivido, digámosle así, en democracia, y que exige más de la democracia, y ya no se deja ir por estos disfraces. Debo hacer una pequeña pausa, porque tenemos un pequeño problema técnico que lo resolvemos, Roberto. Regresamos después de una pausa comercial. Volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, nos acompaña esta tarde. Roberto, perdón la interrupción anterior, pero un pequeño problema técnico, lo resolvimos. Entonces, para continuar siempre en el hilo y cerrar sobre ese tema que estamos analizando en Nicaragua. Entonces, insistí en esos dos puntos, el tema del sector privado, empresarial, pero también los jóvenes, el papel que han jugado, y ahora en dónde han quedado los partidos políticos. Uno dice, bueno, rebasados entonces por la realidad que vive ese país. Es que los partidos políticos, en el caso de Nicaragua, prácticamente no existían. Es decir, él tenía copado, era casi un partido único, con alguna, digamos, acompañamiento del partido de Alemán y otros partidos que eran comparsas de la verdadera oposición política. Era muy débil. Los renovadores, digamos, sandinistas no tenían mayor peso. O sea que ahí no había realmente un sistema de partidos políticos, ahí no había justicia, estaba copada por Ortega, ahí no había Tribunal Supremo Electoral, se hacía fraude continuamente, no había justamente Asamblea Legislativa, que estaba controlada por él, y tenía capturados a sectores importantes de la sociedad en la iglesia. Acuérdate, el cardenal Obando y algunos sectores de la iglesia, y tenía también, digamos, contento a cierto sector empresarial, donde, como decíamos antes, pues les dijo, bueno, aquí van a hacer negocio, y muchos de aquí se fueron a invertir allá también, porque la tierra era relativamente barata, no les ponían trabas ambientales, permisos, y bueno, y muchos se fueron a invertir en Nicaragua. Y ese florecimiento de los negocios, de la inversión, unido a la ayuda venezolana, pues hizo que la economía de Nicaragua se pusiera como un ejemplo. ¿Y qué tan ficticio era o era tan real ese ambiente que se percibía de esa supuesta seguridad de Nicaragua? Porque lo que estamos viendo en medio de estas revueltas es saqueo a centros comerciales, vandalismo generalizado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasaba ahí? ¿O era que los tenían controlados a estos grupos? ¿O quién los controlaba? O sea,
Bueno, es que a veces estas situaciones tú no sabes en qué momento tienes el control porque no sabes leer bien lo que está pasando abajo y hasta qué nivel llega el descontento. Tan es así que a falta justamente de recursos viene Ortega y crea el detonante que es, digamos, una situación de subirle, digamos, el costo a la seguridad social. Mira que la seguridad social solo abarca una parte pequeña de la población, pero en Nicaragua ¿ves? Fue el detonante que hizo que la gente saliera, porque también molestó a los parecía empresarios. Que era una olla de presión, entonces la que sí existía es una acumulación de frustraciones, entonces que no solo tiene que ver con la situación de las pensiones. No, eso fue el detonante. Definitivamente fue, me imagino que ya la ayuda que antes llegaba no llegaba. Las prebendas que daba el régimen ya no podían continuar, tenía que buscar otra manera para seguirla financiando, y esto creo que se vio en dificultades Ortega para hacerlo, para dar, digamos, todos esos beneficios populistas que él daba. Y resulta, yo me acuerdo que una vez estuve con Arturo Cruz, que fue ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, un personaje allá en Nicaragua, intelectual. Y bastante reconocido en el país porque ha venido en varias oportunidades. Y él venía aquí, incluso, no sé si asesoraba a algunos presidentes, y nos tocó juntos dar una charla en una directiva de una empresa hace varios años, y él decía, mire, los salvadoreños, dice, son más ciudadanos, los nicaragüenses somos más clientes. Eso fue hace como 8 años. Y él lo decía porque él dice, el cliente se conforma con una lámina, que le den esto, entonces un país pobre, donde con que le des un poco tienes contenta a la gente. Mientras que los salvadoreños somos más ciudadanos en la medida que hay una capa media más extensa, más informada, más cultivada, y entonces somos más exigentes, que nos den ya una lámina, ya no se conforman, se quiere más, se quiere ver un poco más de democracia, se quiere ver un poco más de transparencia, se quiere ver menos corrupción, se quiere ver que los partidos tengan más peso. Ahora, tal pareciera, y yo lo escuché en una entrevista a Arturo Cruz, ya diciendo, no, es que justamente ahora los nicaragüenses ahora somos más ciudadanos. Es decir, el mismo crecimiento económico de Nicaragua expandió una capa media que es ahora más exigente. Y las inversiones que tuvieron también en educación, acuérdense que Nicaragua invirtió mucho en educación, también ha hecho que una población estudiantil bastante gruesa. Pero entonces Ortega no ha entendido o no entendió esas nuevas dinámicas que se fueron creando. Esas nuevas tendencias. No se entendió, creyó que el populismo le bastaba, pero resulta que el populismo se basa en los petrodólares. Y ahora no hay y ahora ya no tiene plata de petróleo venezolano. Hay muy poco, pues, todavía tiene. Y además con unos niveles de corrupción, unos niveles tan altos, que lo que sí hay que decir que él nunca necesitó ir a la represión masiva, porque incluso no había mucha manifestación. Y aparecían algunos estudiantes y salían las turbas sandinistas, las turbas de los jóvenes sandinistas, ¿no?, a apalearlo y acallaban todo. Y menospreciaron que abajo se estaba justamente acumulando un descontento, como dicen, no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante. Tarde o temprano eso no iba a funcionar. Me acuerdo que hace también varios años, ante este pacto que había de crecimiento económico y dictadura, es decir, el pacto que había, te dejo a ti hacer negocios, yo también los voy a hacer, pero déjeme a mí la democracia a mi manera. Ese pacto se fue rompiendo, no podía durar mucho. Y eso lo dijimos varios y se advertía a los empresarios. Y creo que la misma ANEP era crítica con el COSEP de Nicaragua, con el equivalente de la ANEP en Nicaragua. Yo creo que Luis Cardenal de la ANEP puede contar historias interesantes sobre esa relación nicaragüense, ¿no? Y lo que significó para él algunas posiciones también que tuvieron muy enérgicas a nivel centroamericano, digo. Y esto es lo que duele, con eso podemos, no sé, seguir con lo de Nicaragua hablando mucho, pero duele que de repente personeros del FMLN, que en la revolución sandinista justamente se criticaba que hubieran esas masacres de los estudiantes por parte de Somoza, que no hubiera libertades, que toda la corrupción de Somoza, ahora pasen defendiendo a este clon de Somoza que es Ortega
y Murillo, una clara dictadura. Y a estas alturas, aventurarse a apoyar este cadáver político que prácticamente ya es Ortega y Murillo, me parece fuera totalmente de contexto, y es una de las tantas razones por las cuales al frente ha sido castigado, porque se ha quedado atrás, no va con la historia, no va con el futuro, están anclados a ideas, prejuicios, ideologías que ya no van. En este mundo actual ya no pueden seguir este tipo de esquemas. Y es interesante lo que ocurre en Nicaragua, porque finalmente nos termina llevando a través de varios hilos a la realidad del país, ¿no? Y uno tiene que ver con la influencia política del gobierno de Ortega, y en el caso del FMLN acá en el país. La otra parte era un poco, para ir cerrando ese círculo del análisis, Roberto, tiene que ver con, preguntaba sobre el Triángulo Norte y lo que significa entonces, ¿qué tanto puede desestabilizar a Centroamérica lo que está pasando en Nicaragua? Creo que motiva primero a todas estas efervescencias estudiantiles que de alguna manera se han calmado en Guatemala y en Honduras. Ojalá no veamos lo que ha pasado, a diferencia de El Salvador, que es el país que va quedando, por lo menos de los países. Costa Rica es otra cosa, ¿no? Panamá también es otra cosa, pero países que nos hemos parecido mucho, que hemos vivido estos gobiernos militares, que hemos vivido dictaduras, hay una pregunta que la gente se hace, bueno, hoy le tocó a Nicaragua, bueno, ¿y El Salvador cuándo? Aquí vemos que la población estudiantil aparentemente está dormida. Hay muchas explicaciones. Yo no veo tan fácil que aquí vaya a haber esas movilizaciones, porque aquí hay ciertos respiraderos. Es decir, aquí la democracia imperfecta que tenemos, o la democracia híbrida, como le llaman algunos, que combina autoritarismo, quieras o no, es un escape. Aquí tenemos más válvulas de escape que ha tenido Nicaragua o que ha tenido. Y a propósito, hay más institucionalidad. Sí, y a propósito de eso, Roberto, mostraba la información inicial de lo que está ocurriendo ahorita. El Tribunal Supremo Electoral, después de una resolución de Sala de lo Constitucional, dictamina hay que abrir urnas en San Francisco Gotera. Esa alcaldía se la agenciaba el Partido Arena. Ahora, con el conteo o reconteo, resulta que los votos son a favor, favorecen al Partido Gana. Entonces, la alcaldía ahora está en manos ya de Gana oficialmente. Digo, en términos de esas válvulas de las que hablas, Sala de lo Constitucional, a pesar de todo, funcionando, ¿no? Claro, solo le quedan 2 meses, y ahí viene toda la otra discusión que tiene que ver con... Sí, es que El Salvador, a pesar de todas las cosas malas que tenemos y que nos ha invadido esa depresión casi colectiva y esa desesperanza colectiva, en medio de todo, por lo menos si nos ponemos a comparar con nuestros vecinos, tiene más institucionalidad. Tenemos cierto juego de los poderes. Es decir, la presidencia no controla totalmente al legislativo, ni controla totalmente al judicial, y eso creo que juega. Acá tenemos un sistema de partidos bastante fuerte, cosa que no había en Nicaragua, cosa que no había en Guatemala. A pesar de todo, más sólido. A pesar de todo, sí, tenemos un sistema más sólido a nivel institucional, y eso hace que, digamos, el descontento no sea tan fuerte, porque no estamos en una dictadura, o estamos en una situación como la de Guatemala, porque ahí no había escape, es decir, no había escape para canalizar el descontento popular a nivel institucional. Si los partidos eran una porquería, si las instituciones no servían, si está invadido por el narcotráfico y la corrupción. Aquí vemos señales de que hay cosas que han caminado, que pueden, ojo, retrocederse, porque los desarrollos no son lineales, pueden haber retrocesos, si no vemos señales claras de que pueda venir una Corte Suprema de Justicia, una nueva Corte Suprema de Justicia con una Sala de lo Constitucional, sí, como la que hemos tenido, que sí ha mostrado independencia y ha mostrado calidad. Quieras o no, pues tenemos un instituto de acceso a información, que bueno, a veces bien, a veces mal, pero ha estado ahí funcionando. Vemos ahora cómo influye la sociedad civil y la opinión la Asamblea. Y la Asamblea, así todo el mundo dice, mira, es una porquería, y yo estoy de acuerdo que ha habido mucha porquería, porque hasta ellos mismos lo han dicho. Pero bueno, pasar de 14 miembros de junta directiva a 11 es totalmente insuficiente, pero bueno, es un primer paso. Obligar a que digan que ya hay porquería, mire, ya es un paso. Ahora queremos que nos enseñen esa porquería, que cada quien
ha tenido su cuota y que nos diga entonces qué van a hacer. Para empezar, porque muchas cosas de estas eran secretos a voces, sí, ¿no? Para empezar que hay a esto, limpiar, que hay lo sí, otro, pero ahora de repente... hay que empezar a limpiar, o sea, que aparecieron cosas que a veces no se hacía nada, ese es el problema. Apareció aquel diputado, creo que era Samayoa, que tenía a la novia o a la esposa, y bueno, y que la hizo, que la quería hacer, no sé si diputada o algo así. Se han dado muchos escándalos, el escándalo del expresidente de la Asamblea, que de repente, de los dos expresidentes de la Asamblea, uno que hace negocios con un sector clave para el retiro de los militares, hace negocio con ellos, de alguna manera le compra unos bienes baratísimos que pudieran servir para la pensión de los militares. Contrató un asesor que era su abogado, su chichincle, en cosas privadas. El otro señor que viene y le da 300,000 a una ONG donde está la esposa del señor Gallegos, y asesores. Bueno, pero mira, ahora sabemos más de los viajes, sabemos más de los asesores, sabemos un poco más de lo que pasa internamente, y bueno, quieras o no, es producto de una presión ciudadana que está de alguna manera empujando. No vemos las grandes marchas, pero bueno, hay algo que está funcionando. ¿Queremos más? Hay que dar más. Por supuesto que hay que dar más. La ciudadanía tiene que organizarse para que no pase lo que está pasando lo que pasó en Túnez, en Egipto, en Guatemala, en Honduras, que estos son los movimientos espontáneos, producen cambio de gobierno, pero luego viene uno igual o peor. Sí, cuando no se tiene orientación hacia dónde ni quién lidera estos movimientos. Exacto, necesitan líderes buenos que lideran, hay que preparar buenos líderes y hay que darle sostenibilidad a ese movimiento, hay que capacitar para que ese movimiento ciudadano tenga una fuerza importante en el país. Yo creo que esa es la apuesta que tenemos que dar para los próximos años. Quiero volver al tema que mencionaste de Sala de lo Constitucional, porque bueno, aquí tenemos reflejada una declaración que Diario El Mundo la retoma, es una entrevista que hizo a Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Dice que pusimos al país a hablar de la Constitución, señala como pues, parte de un logro, y en efecto hay algo de eso, pero hay algo más, ¿no? Parece que hay un legado mucho más grande de esta Sala de lo Constitucional. Viene todo este proceso de elección de magistrados, de nuevos magistrados. En general, ¿cómo ha observado el proceso de selección? FEDAES, luego igual, tenemos la parte de CNJ. Si lo comparamos con lo que había antes, es una mejoría, definitivamente, porque antes era una cosa impresentable, era algo que era un reparto completo de excepción hecha del caso de la Sala de lo Constitucional, que ahí fue como decimos acá, una especie de chiripazo, un momento de alineación de los planetas bien sui generis. A pesar que se hizo en un contexto y en condiciones parecidas a las anteriores. Exacto, porque se creyó que estos eran, estos dos son míos, estos dos son míos, y resultó que no eran así. Por dicha no fue así, ¿no? Ahora, acá, aparte de lo que dice Rodolfo González, que me parece totalmente cierto, ellos pusieron a la Constitución como en el centro y leyendo, interpretando la Constitución adecuadamente, le produjeron cambios aquí al país, le produjeron cambios sobre todo en el sistema electoral, muy importante, y han producido cosas, creo yo, muy positivas. Pero aparte de eso, creo que la sala lo que ha hecho es relevar la importancia que tiene una sala de lo constitucional para el país. Y por eso es que ahora, claro, va a haber muchas dificultades para elegir una buena sala, porque se sabe de ese poder que tiene. Y hemos descubierto el arma que tiene la Constitución para producir cambios. Y el ciudadano se ha ido poco a poco apropiando, viendo las demandas que tú le metes de amparo a la sala de lo constitucional, lo cual indica que hay una población que ha encontrado una instancia independiente a la que puede recurrir. Ojalá que eso no llegue a cambiar. Por el momento me parece que el proceso ha mejorado, pero todavía hay señales preocupantes, porque siguen metiendo gente vinculada a partidos políticos, porque siguen fijando a saber si es el más popular y no el más calificado. Hay que valorar, como digo, la calidad de las personas. Ahí se ha metido mucha chinchi telepate, como decimos acá, y hay que saber depurar bien con los criterios, sobre todo de independencia y capacidad. Son las dos cosas fundamentales
bueno, y honestidad, que es la otra cosa que se necesita, ¿no? Ahora, este proceso debe cuidar varios pasos, y algunos son los que ya se han realizado, lo que hizo la FEDAES, la elección de los abogados, FEDAES, la lista de FEDAES, luego el CNJ, y finalmente la decisión en manos de los diputados, pero también depende de esa lista de 30 que llegará a la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso será clave. Es que va a ser clave, porque yo lo que he escuchado, que de los 30, quizá unos 8 son los que más o menos califican para ser, los que tienen ese perfil que andamos buscando. No es el perfil ideal, pero un perfil que por lo menos, yo veo difícil que vayamos a tener una sala de la calidad, de la independencia que tuvimos, pero por lo menos que se aproxime para que no perdamos de alguna manera lo conquistado. Y de esos 30, ojalá, ¿verdad?, que estos 8 que se mencionan, que tienen bastante criterio propio, independencia, que no tienen mayor vinculación partidaria, podrán tener simpatías, es otra cosa, y la honestidad, la capacidad que tienen que tener. Va a depender mucho ahora, y es responsabilidad en buena parte de Arena, de las alianzas que haga Arena. Es cierto que Arena va a tener, desgraciadamente, que necesitar de Gana, y ahí veo el peligro, porque si cede las exigencias de Gana de meter a uno, vamos mal. La otra posibilidad que tiene Arena es hacerlo con el Frente, pero no un esquema de reparto, sino decir, vamos a buscar los más adecuados. Y si el Frente se abre un poco, y Arena también se abre un poco, y estos dos buscan gente decente, capacitada, independiente, vamos a tener un salto enorme. Ahora, pero al momento, perdón, Roberto, que están presionados, de alguna forma esto ejerce presión para los principales partidos, en frente a la elección de 2019. ¿Será que, o sea, más bien, los ves en esa dinámica de queriendo encontrar coincidencia, o al contrario, los puede distanciar más en las aproximaciones que deberían de hacer para tener una buena sala? Es que a mí el problema es que, si nos atenemos a las prácticas que han habido, es que estas negociaciones no se basan tanto en lo que te he dicho. Hoy sí va a pesar un poco, pero lo que a veces ha determinado es, ok, yo te doy 2, pero entonces te voy a dar 2 acá, pero tú me vas a dar la Corte de Cuentas. Si no me das pues no te apoyo en yo no elijo, por ejemplo, y eso puede ser un problema, no elegir, pasar un tiempo sin elección. Ahora ya no le conviene al Frente esa situación. Antes le podría haber convenido, porque dice, si no hay sala, yo controlo la Asamblea y puedo hacer lo que quiera. Ojalá que Arena no haga ahora lo mismo, decir, mira, yo voy a retrasar, porque así yo puedo. O sea, que se había tentado el partido de Arena a hacer uso de ese recurso, que dejar la cefalía temporal. Cierto control, que se hace cefalía para que no pueda afectar. Dudo, sí, porque ahora no hay gobierno, ¿no? Entonces quizá el que más le interesaba era al Frente, en la medida que habían varias medidas de gobierno que se pueden tomar, pero para ciertas medidas que se quisieran tomar en la Asamblea, Arena podría eventualmente no estar interesado en que se elija. Como digo, no creo al momento, pero sí me temo que en la escogitación de los miembros, de lo que van a ser los miembros de la Sala Constitucional, va a pesar esa negociación que hemos visto. Solo que ahora vamos a tener un poco más de peso en el tema de la calidad, la independencia, sí, porque hay mucha presión ciudadana. Ahora ya por lo menos el proceso está en observación, está en vitrina, cosa que no había antes. Bueno, ver el CNJ deliberando y haciéndolo público fue interesante, sí, ¿no? O sea, sí, no, interesante, y lo que hizo con FEDAES también, y se rechazaron algunos, sí, o sea, sí. Ha sido totalmente imperfecto, pero un avance con respecto a lo que se había hecho antes. Lo que pasa es que estamos ante una elección crucial. Vamos a elegir personas que van a tener un poder grande en 9 años. Entonces lo que se elija tiene que ser algo que valga la pena, que si no, vamos a estar mal durante 9 años. Bueno, entremos al otro tema, y tiene que ver con la situación de la economía en el país, pero la afectación que está teniendo el crimen. Lo que tenemos en pantalla, lo mostrábamos al inicio, el titular de Diario El Mundo, el crimen que provocó pérdida del 9.5% del Producto Interno Bruto en 16 años. O sea, datos fríos, pero con un gran peso sobre la actividad económica, sobre los hogares en este país. ¿Cómo analizar esto? Sobre todo porque tenemos un problema crónico que tiene que ver con la situación de violencia en el país, Roberto. Bueno,
Estas son las cifras que se han venido manejando, alrededor del 10%. Entiendo que también ya PNUD había hecho unos análisis anteriores y por ahí gira. Estamos hablando si el PIB, bueno, antes 25, que sea 24.000 millones, pues sí, estamos hablando que anualmente el país pierde 2.400 millones, casi un poco más de la mitad del presupuesto del gobierno, del Estado, lo cual son cifras enormes. La metodología, pues hay que conocerla más, pero si hay solo costos directos, porque están costos indirectos. Costo indirecto quiere decir, bueno, si se pierde, digamos, una persona, un miembro de la familia, pues qué costos trae al funcionamiento de la familia. Sí, porque eso tiene una repercusión humana, desde luego, pero también económica, ¿no? Porque sí, perder al padre, que es el que sustenta una familia. Sí, y qué efectos económicos tiene sobre la familia. O sea, en todo caso, el número frío puede tener un subregistro y podría ser incluso más grande si se ajustara. Posiblemente, más... si metes muchos costos indirectos, podría subir. Posiblemente se han focalizado más en los costos directos, que tiene que ser cuánto cuesta la seguridad, cuánto cuesta las empresas, cuánto gastan en esto. Sí, porque cada camión repartidor tiene que andar con 1 o 2 vigilantes. Los gastos en salud, los gastos de funerarias, de todo lo que se pierde cuando se pierde una vida, ¿no? Creo que, y para proteger esas vidas también. Eso tiene un impacto, como te digo, imagínate, el 10% del Producto Interno Bruto son como 2.400 millones, que es un poquito más de la mitad, bueno, casi la mitad del presupuesto del país, cada año. Sí, y ¿no será que esto nos debería obligar como país a entrar a hacer una apuesta mucho más clara en el tema de seguridad, una inversión mucho más fuerte por 3, 4, 5 años, sabiendo que esto va a tener repercusiones en el mediano o largo plazo? Sí, nuevamente, un acuerdo de nación. O sea. es que nuevamente, mira, ninguno de los presidentes que han enfrentado este problema, comenzando con Francisco Flores, ha hecho el combate de la corrupción un problema de nación en la búsqueda de sus soluciones. Siempre que ha querido el gobierno hacerlo. Y se crearon un montón de instancias de búsqueda de consenso, etcétera. Y ahora lo que se ha creado, pues sí, es un consejo, ¿cómo se llama? El Salvador Seguro, el consejo de seguridad, que incorpora varios sectores, pero no tiene una dinámica para producir acuerdos nacionales. Entiendo que no está diseñado tanto para eso, sino para darle ciertos apoyos a determinada estrategia. Y no hay un involucramiento donde distintos sectores se sientan realmente parte de la solución. No hay manera de enfrentar esta calamidad que estamos viviendo de la inseguridad y del crimen de todos los días si no entran en serio la educación con los medios de comunicación y la publicidad, las iglesias, el sector privado, los partidos políticos, para que no estemos discutiendo si esta ley, si va a haber medidas extraordinarias o no, y la apuesta fundamental que tiene que haber por la prevención, porque cuando uno analiza el gasto público en materia de seguridad, yo los datos que recuerdo de un análisis que hizo el Banco Mundial es que un porcentaje súper mayoritario se va para, llamémosle así, la represión. No sé si y justamente lo que está señalando acá el Fondo Monetario, ¿no? En la nota que recoge del Mundo, dice el Fondo Monetario que el apoyo a jóvenes en riesgo es crítico para combatir el crimen. Y ahí se habla de todo el tema de prevención, reinserción, etc. Tienes que reenfocar todos estos gastos. Tienes que ver qué rol le das al ejército. El ejército consume una cantidad de fondos bastante alta. Entiendo incluso que los gastos en defensa en un país que no está en guerra, al menos debería de reenfocarse para ver que ese gasto de qué manera ayuda a la seguridad. No solamente se trata de poner soldados a la par de los policías, que a veces hasta se contaminan y están ya contaminando también. Y genera otro problema. Bueno, tengo que hacer la última pausa comercial. Vamos en este momento con nuestros anunciantes. Volvemos.
Es un gusto que siga con nosotros. En los últimos minutos de Conexiones, Roberto, hablemos del otro tema que tiene que ver, lo que tenemos proyectado, también tiene que ver con el Fomilenio, que está en una situación crítica por incumplimiento de plazos. Aquí se está hablando de la reforma al artículo 26 de la Ley de Caminos Vecinales, de la explotación de los derechos de vía. Esto para generar facilidades para el sector empresarial también, y que entraría un poco en la línea también del asocio público-privado en el país. Pero bueno, ¿qué ha hado de Fomilenio a estas alturas? ¿Cómo lo ves? Conozco poco, no le he dado de seguimiento al tema. Me parece que la situación crítica se refiere a un aspecto del Fomilenio, que es un monto también relativamente pequeño, de los dos, no sé si me acuerdo si eran 300 y algo de millones por 5 años, que es el Fomilenio, ¿no? Pero que es importante, no es tanto la cantidad, sino las señales que tú emites, porque Estados Unidos da esta colaboración, pero quiere ver señales por parte del gobierno, porque así está diseñado Fomilenio, ¿no? En el cual el gobierno da unos fondos también, pone unos fondos como contrapartida, por decir así. Sí. Y el Fomilenio está diseñado, es sobre todo un trabajo que tiene que ver en crearle condiciones mejores a la inversión del sector privado. Y el tema de los caminos vecinales es importante, porque tú puedes construir la carretera que hemos visto ahora que ya comenzó entre Comalapa para Zacatecoluca, y esto definitivamente que ayuda, pero hay ciertas vías de acceso para ciertas inversiones que tú tienes que hacer, que son necesarias, y ahí el gobierno tiene que, a través de asocios públicos privados, contribuir al desarrollo de esa infraestructura vecinal y otro tipo de infraestructura. Yo desconozco cuáles son las razones por las cuales no se ha aprobado, descuido, alguna resistencia, algunos intereses, lo desconozco. Lo que sí es cierto es que el Fomilenio ya lleva más de que comenzó, creo que en la época de Sánchez Serén, al principio, primer año, podrá llevar ya quizás sus 2, sí, de entre 2 a 3 años quizás, a su medio periodo, y todavía pues no había obra, hasta ahora que estamos viendo ya una obra visible, por lo menos. Puede haber habido otra serie de cosas, se requería un tiempo para organizarse, para contratar el personal, etcétera, y posiblemente ha tardado en desarrollarse, y esperaría que esta ayuda, que es bastante importante para el país, pues se puedan destrabar los problemas que hay para su continuidad, y se mejoren las condiciones para que pueda haber más inversión, y eso estaba pensado, desarrollo de la zona costera, que tiene un potencial grande de turismo, por ejemplo, de comunicaciones, entre puerto, aeropuertos. O sea, hay una serie de cosas de infraestructura que iban a ayudar o pueden ayudar al desarrollo del sector privado, pero hemos visto que hay muchos atrasos. Sí, pues bueno, se habló de toda la extensión de cómo habilitar toda la carretera principal del litoral, conectar esto con un canal seco hacia el lado de Honduras, y en eso entraba el puerto de la Unión, eso era mucho más ambicioso. Eso se planteó en el Fomilenio 1, que desgraciadamente uno de los problemas que tuvo Fomilenio 1 fue que, y eso porque nosotros participamos como miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo, de que una inversión clave era la construcción de la carretera longitudinal del norte, pero la construcción de esa carretera sin los caminos vecinales o sin el trabajo de conexión con la producción que había en el norte, ya sea de pequeños productores, sin la producción del desarrollo, sin el desarrollo del sector productivo, artesanal también en la zona, no iba a tener mucho pegue, y sobre todo si no conectaba con el esquema que se había pensado del canal seco. Pero a estas alturas no es que solo quedó entonces la carretera finalmente, o sea, digo... Pues mi Fomilenio, no, desgraciadamente siento que han habido algunas cosas que se desarrollaron, que sido paneles solares, institutos, pero el meollo del proyecto, que era que pudiera realmente no solo impulsar el desarrollo de la zona norte, sino que pudiera también conectar al país en una mejor infraestructura internacional, eso no se logró.
creo que ahí... Pero esa parte, la parte inicial es ese empujoncito, obviamente, de Estados Unidos con el donativo, ¿no? Pero claro, no podíamos estar esperando que Estados Unidos siguiera financiando todo lo demás, o sea, que fuera permanente esa pero ahí igual no hubiera... Era una responsabilidad ya de gobierno, de Estado, del país. Sí, y darle rumbo a ese proyecto, ¿no? Yo creo que no le dieron rumbo. Y con las otras iniciativas que han habido, o que se han planteado, Roberto, la iniciativa para el progreso, lo que tiene que ver con Triángulo Norte también, ¿se ha quedado más en proyectos? Yo lo que entiendo hasta ahora, porque al principio sí estuve bastante conectado e informado, es que, bueno, primero hay una incertidumbre de las subsiguientes aprobaciones, porque acuérdate que esta era una petición de Obama de 5.000 millones, casi 1.000 millones al año para Centroamérica, y entiendo que solo se aprobó una primera parte muy recortada para Centroamérica, hicieron unas ciertas distribuciones, creo que el último desembolso que vino fueron de 95 millones, que se están canalizando bastante en proyectos que llevan contratistas norteamericanos que están impulsando en el sector justicia, en el sector de seguridad, en emprendimiento, y eso es lo que hemos visto, que hay ahora como más apoyo de AID, porque estos fondos llegan a AID, y AID los distribuye básicamente pues entre contratistas, empresas norteamericanas, que son las que llevan, digamos, la ejecución de los proyectos. Ahora, en el fondo, todos estos proyectos van orientados a cómo generar las otras condiciones de vida para los salvadoreños, y el tema es cómo ir bajando aquellos factores que presionan a nuestra población a emigrar hacia Estados Unidos. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Generar otras condiciones sociales en este país. ¿Hasta qué punto eso se está logrando? Digo, porque emigrar para Estados Unidos se está haciendo mucho más difícil, mucho más duro, pero la situación interna del país también es compleja todavía. Que había 4 componentes. Había un componente de desarrollo de capital humano, un componente de fortalecimiento institucional, un componente económico y uno de seguridad, ¿no? Si tú analizas pues la seguridad, no ves muchos avances. Si ves en el tema del refuerzo institucional, el sector justicia, corrupción, pues yo no veo que en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, por el lado, ojo, del gobierno, o por el lado de sector justicia, llamémosle jueces, hayan habido muchos avances. En materia de desarrollo del capital humano, pues no desconozco, ahí no te puedo decir que tanto está desarrollándose, sobre todo con los fondos de Estados Unidos y también con lo que es la parte económica de desarrollo de emprendimiento. Aquí el problema que hay es que estos proyectos pueden ayudar a un grupo de empresarios, de jóvenes a desarrollarse, pero es que no necesitamos un proyecto, porque en este país... en todo caso, un proyecto debe ser un proyecto de nación para todo el país, que abarque todo el país. Estamos para pensar en grande, ya no estamos para hacer estos proyectos. Sí, yo creo que hay muchos proyectos que ayudan y hay que darle su mérito, que si el fútbol forever, que lo que hacen muchas instituciones en desarrollo social, la ayuda para que la gente tenga agua. Bueno, hay una cantidad de cosas que hacen las iglesias, las ONGs, la cooperación internacional. Pero ya en materia de empleo, una economía que prácticamente entran al mercado laboral más de 50.000 personas y que solamente tiene cada año, que solamente tiene capacidad de absorber cada año entre 5 o 10.000, hay una disputa de cifras, pues entonces todo ese resto de población, el problema es enorme. Tiene que ser una cosa grande, con inversiones grandes, un proyecto de nación grande, pero aquí todo el mundo se ha llenado la boca de hablar de proyecto de nación, pero nadie tira la primera piedra, como dicen, ¿no? Para cerrar, porque se nos fue el tiempo, y si se ponen más duras las condiciones para emigrar hacia Estados Unidos, ¿puede en un momento determinado bajar la remesa? Las remesas pueden, creo yo, empezar a subir por la coyuntura actual. Por el temor, y mucha gente dice, se me va a terminar el TPS, ¿qué voy a hacer? Pues voy a invertir, ya voy a tener un colchón.
pero a la larga nos va a afectar. A la larga sí, mucha gente está preocupada. ¿Qué pasa con mi hijo que se le termina el TPS? Y los abuelos, ¿cómo voy a mantener a este niño si ya no van a enviar el dinero? Claro. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Roberto, por compartir con nosotros esta tarde. Muy amable. A ti, William. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.